¿Cómo es la vida viviendo en un refugio? El requisito principal es que te haya pasado algo en tu país. Es un proceso que puede durar muchos años, puede durar 3, 4, 5 años. Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar de un tema que me han pedido ya desde hace muchísimos meses. Se trata del asilo político o refugio, mejor conocido aquí en Luxemburgo como protección internacional. ¿Cómo puedo hacer para pedir protección internacional en Luxemburgo? Es la pregunta que más me han hecho. Y toda esta información que les voy a dar hoy va a ser de dos personas que se encuentran en esta situación de refugiadas en Luxemburgo. Les voy a decir toda la información que ellos me dieron, les voy a ir diciendo pregunta por pregunta con sus respuestas. Y también voy a responder preguntas que ustedes me hicieron en un short que publiqué en YouTube ya hace un tiempo sobre las cosas que querían saber. Ok, lo primero que les quiero explicar es qué es la protección internacional. La protección internacional es la ayuda que se ofrece a una persona que está fuera de su país y no puede regresar porque allí su vida corre peligro. El desplazamiento forzado de las personas que necesitan protección internacional se debe a diversos motivos como guerras, violación de derechos humanos o persecución. Con esto lo que les quiero decir es que si ustedes quieren hacer la solicitud de protección internacional en Luxemburgo, deben tener una razón de peso, un caso de peso, algo que les haya pasado en ese país en el que ustedes están ahorita, que en realidad certifique que su vida corre peligro, porque eso es lo primero que te van a pedir, lo primero que van a ver. Si en realidad tú estás pidiendo la protección internacional porque tu vida esté corriendo peligro en ese país del que vienes. Si no, lo más probable es que no te aprueben el asilo político. ¿Cómo es el proceso para poder pedir la protección internacional aquí? Paso a paso. Cuando llegues aquí a Luxemburgo, vas a ir directamente a la policía y vas a decir que quieres presentar, que quieres pedir la protección internacional. También puedes buscar por internet, por Google, colocar a dónde me puedo dirigir si necesito pedir protección internacional en Luxemburgo. Pero lo más recomendable es que vayas a la policía, a cualquier estación policial, porque allí te van a mandar directamente para el sitio al que tienes que ir. Ahí te van a certificar bien a dónde es que tienes que ir a pedir la protección internacional. Cuando llegues al sitio donde tienes que solicitar la protección internacional, te van a dar un papel con una dirección para que vayas y es donde vas a dormir y donde vas a guardar tus cosas. Normalmente llegando te ubican en carpas, te ubican, si vienes con tu familia, te ubican con tu familia. Igualmente puede ser en carpas, pero van a tener cierta separación. Si vienes sola, si eres hombre, si eres mujer, normalmente te colocan con mujeres. Si eres mujer, normalmente te colocan con puros hombres si eres hombre. Según me dijeron, como ahorita hay mucha demanda de protección internacional, primero están mandando a la gente a carpas y luego van mandando a la gente a habitaciones. Todo depende de la disponibilidad que haya cuando ustedes lleguen, porque si por casualidad cuando llegan a pedir la protección internacional hay disponible cuartos, puede que los manden para un cuarto de una vez sin necesidad de pasar por las carpas. Pero como me cuentan que ahorita normalmente hay mucha solicitud de protección internacional, lo más probable es que pasen primero por las carpas y después por cuartos. Aquí no van a tener nada privado. Normalmente cuando te pasan de la carpa a los cuartos, normalmente el baño es compartido, la cocina es compartida, comparten con gente de distintas nacionalidades, ya sea africanos, árabes, otros latinos. Según me cuentan, lo que menos hay es latinos, hay es más africanos y árabes. Y luego de 2 meses, de 1 a 2 meses, te hacen la cita para que vayas al ministerio a hacer un resumen de por qué estás solicitando el asilo. Luego te van a mandar a hacer exámenes médicos entre el primero y segundo mes. Lo más correcto y lo más viable es solicitar el asilo político el mismo día que llegues a Luxemburgo. Hay personas
que han solicitado el asilo político después de 2 meses o de 3 meses que tienen aquí de turismo, que es lo que le permiten, por ejemplo, a los latinos cuando vienen de turismo, máximo 3 meses. Y eso a veces puede afectar tu proceso de asilo político porque ellos suponen que tú tienes cierta estabilidad aquí y no necesitas de la ayuda cuando dejas que pasen 2 o 3 meses. Lo mejor es solicitar el asilo ya el segundo día llegando a Luxemburgo. Y como dije al principio del video, el requisito principal es que te haya pasado algo en tu país. No puedes venir aquí solo porque te gusta el país, solo porque te guste la calidad de vida, la diversidad de idiomas, porque necesitas una razón de peso que esté atentando en contra de tu vida. Luego de 3 meses te van a quitar pasaporte y te van a quitar tus documentos de identidad, los que sean, y te van a dar un papel rosado que será tu nueva identidad en Luxemburgo. Ese papel vas a tener que ir renovándolo cada 3 meses. Vas a tener que ir a firmar ese papel cada 3 meses para que sea vigente. Y mucho cuidado con esto, no dejen que se les pase así sea un día de esos 3 meses, un día de más, porque van a tener problemas con las autoridades. Que sea 3 meses puntuales que tienen que renovar ese papel. 3 meses justos. No 3 meses y un día, no 3 meses y 2 días, no. 3 meses justos tienes que ir a renovar el papel. Ese es un papel que te va a permitir tener una validación aquí en Luxemburgo bajo la demanda de protección internacional y también va a tener una foto. Ese va a ser prácticamente tu documento de identidad aquí en Luxemburgo. El avance del proceso depende de la cantidad de personas que estén solicitando la protección internacional. Normalmente de 2 a 3 meses te van cambiando de lugar para vivir y hay sitios que tienen cocina y baño privado adentro en un apartamento tipo estudio, por ejemplo. Hay otros que tienen baños compartidos, hay otros que tienen cocina privada, otro donde tienen baño pero cocina no y otro donde todo es compartido. Normalmente esto de tener un estudio, una privacidad viene siendo ya después de muchos meses. Al principio, como les dije, tiene que pasar por carpas. En esas carpas puedes estar con tu familia, pero también vas a estar al lado compartiendo con personas de diferentes nacionalidades, con personas de diferentes familias o personas que vengan solas. Luego es que puede que te pasen a un cuarto, pero vas a seguir compartiendo baño, vas a seguir compartiendo cocina. Y después de muchos meses es que puede que te pasen a un cuarto donde puedas tener baño y cocina privada. De 4 a 5 meses aproximadamente vas a tener una entrevista con un policía que te van a asignar. Y ahí es que vas a obtener la respuesta de si tu caso fue aprobado o no. Pueden demorar en llamarte, pueden ser más meses incluso, pero ahí tienes que prepararte muy bien. Y atención con esto, con fechas que te sepas muy bien, con nombres que te sepas exactamente, con la mayor prueba que tengas de ese caso que está atentando contra tu vida en ese otro país. Si te ven inseguro, no te va a beneficiar. Todo debe ser detallado. El relato debe ser muy bien contado, debe ser con fechas que te sepas muy bien, días que te sepas muy bien. Tienes que decir todo puntual. Si tienes nombres, esos nombres te los tienes que saber muy bien y tratar de acordarte y explicar muy bien todo lo que estás diciendo. Porque si te ven inseguro, eso te va a perjudicar. Tanto así que te puedan negar el asilo político y tengas que devolverte a ese país del que vienes. Esto me parece que es lo más importante. El que estés seguro cuando cuentes el caso, el que tengas todo detallado, que te acuerdes de todo, porque por esto sé que han negado muchos asilos políticos. Si el relato es muy largo, te pueden dar 2 citas. Puedes contar algo en 2 citas. Si en realidad no te acuerdas de algo, es mejor que digas que no te acuerdas. Si en realidad no estás seguro de algo, es mejor que digas que no estás seguro. Es mejor que estar diciendo cosas de las que no estés seguro. Tienes también que acordarte siempre de lo que digas en la primera entrevista. Porque si en la siguiente entrevista no te acuerdas de lo que dijiste en la entrevista anterior o no lo dices exactamente como lo dijiste en la entrevista anterior,
ellos van a ver que tienes dudas y esto puede afectar el que te aprueben el asilo político. Normalmente te colocan un traductor si no sabes francés. Si viene una familia por el mismo problema, lo que diga cada miembro de la familia tiene que coincidir, porque si no coincide, como les digo, también esto puede afectar el asilo político, la aprobación del asilo político. A los menores de 18 años no los entrevistan, pero a los demás miembros de la familia mayores de 18 años normalmente sí los entrevistan. Ellos pasan a una misma carpeta y allí evalúan el caso con todo lo que declararon los miembros de la familia. Siempre decir la verdad, siempre decir todo detallado, nombre, fecha. Si no sabe, no sabe, si no se acuerda, no se acuerda. Te dan una lista de abogados normalmente para que te ayuden antes y después de la entrevista. Ellos te orientan y te dicen lo que puedes decir, cómo lo puedes decir, cómo te puedes defender. Tu abogado siempre va a estar a favor de tu caso, siempre va a estar a favor de ayudarte y a veces ellos te asesoran de cómo puedes decir las cosas, cuándo decirlas y qué decir para convencer. ¿Cuánto tarda en que te puedan aprobar el asilo político? Pues hay personas que tienen aquí 2 años y todavía están esperando respuesta. La cuestión es llegar, pedir el asilo político, declarar tu caso, contar tu caso y si no te han dado respuesta, dejar que el tiempo pase. Normalmente, cuando ellos están seguros que tu caso no los convence o que no es totalmente como para cubrir una protección internacional, te lo niegan. Te lo niegan rápido, te lo niegan a los 5 o 6 meses. A los 6 meses te envían un papel diciendo si el caso fue resuelto o no y queda esperar y hacer la vida. Hay personas a las que les han negado el asilo a los 4 meses porque la causa principal es que no querían estar más en su país, no porque haya habido una causa que en realidad estaba atentando con su vida, lo cual no es una causa de fuerza mayor para ellos. Si cuando metes tu caso te lo niegan, puedes meter una apelación para que evalúen tu caso una segunda vez y si la segunda vez también te lo niegan, puedes meter otra apelación por una tercera vez. Si a la tercera vez te lo niegan, ya tienes que irte de Luxemburgo. Pero en todo este proceso que tú puedas hacer la solicitud una primera vez y apelar 2 veces más, pueden pasar hasta 4 años. Entonces hay muchas personas en calidad de protección internacional que se encuentran en Luxemburgo, incluso esperando por respuestas a esas apelaciones que ya tienen años aquí viviendo en Luxemburgo. ¿Cómo es vivir en un asilo? Normalmente cuando dicen que la cocina es compartida es porque te dan comida de los comedores que hay ahí en esos lugares. Tienen un horario en específico y también tienen comidas en específica que normalmente es la misma que sirven todos los días. Entonces, según lo que me dijeron, los horarios y las comidas son de la siguiente manera. Por ejemplo, en la mañana de 6 a 7 y media es el desayuno. Cereal con mermelada, miel, fruta y también a veces te pueden dar yogur. El almuerzo es a partir de las 12 hasta las 2 y media de la tarde. Las personas que preparan la comida se intentan adaptar a la mayoría de las personas que viven en el lugar. Como hay muchos árabes, muchos africanos y también pueden haber ciertos latinos, se adaptan un poco a lo que puedan comer estas personas, lo que estén acostumbradas a comer. No te obligan a comer, pero es lo que hay. Tienes que cumplir ese horario porque si llegas fuera de ese horario ya no puedes comer. Tienes que estar pendiente de cumplir el horario determinado para que puedas tener acceso a la comida que ellos sirven en el comedor. La cena es a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Y normalmente dan verduras, pan, leche, té. Y como les dije, si llegas tarde puede que te quedes sin comida, hay que respetar los horarios. De las preguntas que más me han hecho es, ¿después de cuánto tiempo se puede trabajar si estás bajo el estatus de protección internacional en Luxemburgo? Y la respuesta es que puedes trabajar después de los 6 meses. A los 6 meses te dan un permiso de trabajo que no es un permiso como para que tú puedas tener un trabajo calificado, sino para que puedas hacer algo no calificado.
te dan una demanda de obtención de una autorización ocupacional, que es para que puedas solicitar una autorización de trabajo. Ese es en realidad el nombre del papel que te van a dar. Cada 6 meses tienes que renovar este papel, tengas o no tengas contrato de trabajo. ¿Por qué? Tú puedes empezar trabajando en un restaurante, por ejemplo, o en una empresa de limpieza con ese permiso que te van a dar después de 6 meses. Ya después el empleador va a ver si te quiere dar contrato de trabajo. Te puede dar CDD, te puede dar CDI, pero a pesar de que tú vayas a tener un contrato indeterminado, que es un contrato fijo, vas a tener que renovar ese papel cada 6 meses. Ese primer papel que te van a dar después de los primeros 6 meses de asilo, vas a tener que renovarlo después de 6 meses más y así sucesivamente, mientras tú estés bajo el estatus de protección internacional en Luxemburgo. Así la empresa te termine dando CDI o te termine dando CDD. Si el empleador te contrata con ese permiso que te dan después de los 6 meses bajo el estatus de protección internacional y después te quiere dar un contrato de trabajo como tal, tiene que justificar ante la DEN por qué tú eres la persona indicada para que trabaje en esa empresa. Tiene que redactar una carta y hacer todo el proceso que sigue para que tú puedas terminar teniendo un contrato de trabajo en esa empresa. Es un poco parecido a lo que les estaba comentando de la nueva ley para no europeos que salió en vigencia a partir del 1 de septiembre y pueden ver ese video por acá. Ahí también les hablo de los casos de trabajo para personas que están en protección internacional y que a partir de esta ley, ahora las personas que están bajo el estatus de protección internacional pueden optar por un trabajo calificado si cuentan con los requisitos necesarios para hacer ese trabajo calificado. En la página de la DEN, que lo pueden ver en este mismo video que les acabo de nombrar de la nueva ley para personas no europeas que se aprobó a partir del 1 de septiembre. Si van a ese video en la descripción van a ver el link para que puedan descargar la lista de los trabajos para los que se necesita que trabajen personas en Luxemburgo. En esas carreras es que se necesita más y en esas áreas que están en esa lista es que se necesitan más empleados. Entonces, las personas que están bajo el estatus de protección internacional van a poder ejercer alguna de esas profesiones siempre y cuando tengan los idiomas y tengan la experiencia que ellos solicitan, obviamente. Pero antes, solo con ese permiso de trabajo, tú podías hacer un trabajo no calificado y ya ahora a partir del 1 de septiembre con esta nueva ley, si tienes lo necesario para ejercer alguna de esas profesiones que salen en esa lista, las personas que están bajo la demanda de protección internacional van a poder acceder a ese trabajo. Hablemos ahora de la salud. Si vienes con niños, los niños les dan automáticamente todo lo que necesiten, ya sea lentes, ya sea educación, ya sea libros, ropa, todo lo que puedan necesitar para su bienestar. Respecto a los adultos, recién llegando no vas a tener una carta de la Seguridad Social como hacen normalmente con las personas que llegan legal aquí, sino que hay un centro hospitalario en específico al que vas a poder asistir para poder hacerte todos los exámenes que sean necesarios, porque el primero y segundo mes te mandan a hacer exámenes médicos. Si tienes algún dolor, allá te analizan, hay médicos generales, hay psicólogos, hay lo que necesites. Y gratuitamente vas a poder acceder a estos centros hospitalarios si estás bajo el estatus de protección internacional. Si tienes que hacerte algunos exámenes médicos en el sitio que tú quieras, cualquier centro hospitalario, cualquier laboratorio, ellos te dan bono para que tú puedas pagar ese examen médico. Por ejemplo, te tienes que hacer una radiografía. Ellos te dan el bono para que pagues la radiografía en ese lugar que te la quieres hacer. Te dan bonos principalmente para cosas que no sean estéticas. Normalmente a las personas que están bajo el estatus de protección internacional, en el lugar que te asignan para vivir tienes un asistente social. Si no sabes qué hacer, si tienes dudas de algo, ellos te pueden orientar, te pueden guiar y te van a ayudar asignándote citas para lo que necesites. Siempre es bueno conocer a alguien aquí, un amigo o alguien que te pueda acompañar, porque normalmente cuando vas a esas citas en los centros hospitalarios es necesario que alguien hable francés o hable inglés. Y si va con alguien que te pueda traducir, mucho mejor.
Después de 5 a 6 meses ya puedes empezar a pagar tú mismo tu cita y te van a dar una tarjeta de la Seguridad Social, como hacen normalmente con todas las personas aquí en Luxemburgo que están legal, y te van a reembolsar el 80% de esa consulta médica a la que fuiste. Si no tienes dinero para poder pagar esa consulta porque todavía no estás trabajando, el ministerio después de 3 o 4 meses te dan 25 euros para que los gastes en lo que quieras, más el dinero que vas a necesitar para tus gastos de cosas sanitarias, que son 50 euros aproximadamente. Vienen siendo alrededor de unos 70 euros mensual lo que te depositan en una tarjeta para que tú puedas ir al médico o comprar tus cosas sanitarias. También, aparte de este dinero, te dan unos 100 euros que es específicamente para que tú vayas al médico una única vez. Te dan esos 100 euros porque como la CNS te reembolsa el 80%, ellos te dan eso una única vez porque saben que allí va a haber un 80% de reintegración del dinero. Si te llegas a gastar ese dinero en otra cosa, difícilmente te los van a dar otra vez. También, si llegas a tener cocina privada en el lugar en el que te toque vivir, te van a dar mensual 250 euros en una tarjeta que tú puedes gastar única y específicamente en los supermercados Cactus de Luxemburgo. También, si viene una madre con sus 2 hijos, por ejemplo, les van a dar alrededor de 800 euros mensual para que los gastes solo en comida y únicamente en los supermercados Cactus de Luxemburgo. Este monto se va a ir renovando mensualmente. Por ejemplo, si te dieron 800 euros ahora y resulta que gastaste 400 y los otros 400 no los gastaste, no es que se te van a acumular para el mes que viene, no. Te van a colocar 400 euros más para el mes que viene, lo que completaría los 800 euros. Siempre vas a tener en la tarjeta 800 euros mensual. Así no hayas gastado los 800 completos durante ese mes, igualmente no se te van a acumular. Vas a seguir teniendo los 800 euros mensual en la tarjeta. Respecto a bonos de ropas, también suelen dar, te asignan 200 euros para ir a comprar ropa. Supuestamente ahorita no están dando mucho estos bonos, pero igual es una de las posibilidades que me comentaron. Y lo otro, sobre todo para esta época que viene el frío, que se necesitan chaquetas gruesas para protegerse del frío, es que para comprar ropa te asignan unos lugares donde puedes ir 3 veces cada 3 meses a obtener ropa usada. Otra pregunta que me parece súper interesante es cómo se puede lograr la independencia del asilo político, a cuánto tiempo se pudiera lograr, si existe la posibilidad de obtener la nacionalidad luxemburguesa como para decir, bueno, ya soy ciudadano europeo y no dependo del estatus de asilo político para poder estar en Luxemburgo. La respuesta es que se puede llegar a tener un trabajo y te puedes independizar. Te puedes ir del refugio porque si quieres alquilar algún apartamento o algo donde tengas más comodidad, lo puedes hacer y seguir dentro del proceso de protección internacional. Mientras no tengas contrato de trabajo y tú te quieras ir del asilo, te puedes ir a un apartamento y te van a seguir dando la ayuda de la tarjeta. Pero si tú llegas a conseguir un contrato de trabajo e incluso sigues viviendo en uno de los lugares que te asigna el gobierno para que tú vivas, vas a pagar 100 euros en ese lugar en el que te está asignando el gobierno, porque ya conseguiste trabajo y porque ya te puedes independizar económicamente de ellos prácticamente. Y también te van a quitar la ayuda de la tarjeta. Si no consigues trabajo, vas a seguir teniendo la ayuda de la tarjeta, pero si consigues trabajo te van a quitar la ayuda de la tarjeta y te van a agregar que pagues un alquiler de 100 euros mensual en ese lugar en el que tú estás viviendo bajo la condición de protección internacional que te está asignando el gobierno. Restricciones que tienes que cumplir cuando estás bajo el proceso de protección internacional. Es un proceso muy largo, primero les digo esto, es un proceso que puede durar muchos años, puede durar 3, 4, 5 años. Está prohibido salir de Luxemburgo.
Te permiten dormir máximo 5 noches fuera del refugio en un mes. Si la policía te llega a conseguir en otro país y se da cuenta de tu estatus, te pueden llevar a la cárcel. La autorización que ellos te dan es para que estés libremente en Luxemburgo, no en otro país. Es difícil porque como Luxemburgo es un país tan pequeño y tienes en la frontera Francia, Bélgica y Alemania, es muy fácil hacerlo. Pero esto es lo que indica que no puedes salir de Luxemburgo, siempre tienes que estar en Luxemburgo. Es muy peligroso si la policía te agarre en otro país y te pide tus papeles y se dan cuenta de tu estatus y que estás fuera de Luxemburgo, normalmente te llevan a la cárcel. ¿Cómo es la vida viviendo en un refugio? La verdad, me cuentan que es bastante difícil por la diversidad cultural que hay y diversidad cultural muy lejana, por ejemplo, la de Latinoamérica. Porque por lo que me han dicho hay muchísimos árabes, hay muchísimos africanos y esta es una cultura totalmente diferente a la que se puede tener en Latinoamérica. Se puede pasar por muchos refugios, a medida que va pasando el tiempo te van cambiando, como les dije, primero pasas por carpa, después puedes pasar a cuarto compartido. Normalmente a las mujeres las colocan juntas, pueden ser hasta 4 mujeres en una habitación, a los hombres los colocan juntos en una habitación. Las habitaciones no tienen puerta, no son privadas, no hay ningún tipo de privacidad en las habitaciones. Los baños también los compartes con muchísima gente, con todas las personas que están viviendo en ese mismo lugar y prácticamente no hay privacidad. Si se vienen solos y después resulta que se viene su familia, no hay problema si se quieren reintegrar con ellos. Ustedes piden la solicitud de que llegó su familia, se quieren reintegrar con ellos y hay la posibilidad de que puedan estar con ellos viviendo. Si las condiciones en las que estás viviendo en el lugar en el que estás no te gusta, existe la posibilidad de que te puedan dar un cambio y quizás hasta te puedan dar un cuarto con baño y cocina privada. Pero la gran mayoría de los lugares son con baño compartido y cocina compartida, que viene siendo el comedor, donde establecen un horario en específico, mañana, tarde y noche, para desayuno, almuerzo y cena, y se tiene que cumplir obligatoriamente y tienes que comer lo que ellos sirvan. No te van a obligar a comer, pero esa es la comida que hay y ese es el horario de comida que se tiene que cumplir. Otra pregunta interesante es, los asilados que lleguen con sus padres, jóvenes de 17 y 18 años, incluso niños, si quieren ir a la universidad o si quieren ir a la escuela, ¿pueden estudiar allá? O incluso los adultos, si quieren hacer cursos de francés, por ejemplo, ¿pueden hacerlo? La respuesta es que sí. Los adultos que quieren hacer cursos de francés, normalmente les dan cursos gratuitos, pero también si quieres estudiar como tal en un instituto, en el Instituto Nacional de Lenguas de Luxemburgo, que tengo un video específicamente de cómo es estudiar francés allí, lo pueden ver por acá, les van a dar un bono de 10 euros con los que puedes pagar el curso. El curso normalmente en ese instituto sale de 200 a 300 euros, 2 días a la semana o 3 días a la semana. Pero con este bono que te dan, con este bono que le dan a las personas que están bajo el estatus de protección internacional, solo van a pagar 10 euros. También existe la posibilidad para las personas menores de 26 años que nunca tuvieron la oportunidad de estudiar en su país, que no tienen escolaridad, o sea, que no fueron a la escuela y que no fueron al bachillerato, pueden estudiar. Si nunca pudieron estudiar en su país la primaria ni el bachillerato, pueden tener acceso a la educación. Para niños entre 9 a 18 años pueden entrar a la escuela normal como cualquier otro niño y van a aprender los idiomas y van a tener sus clases normal como suelen dar en las escuelas. En el caso de si eres mayor de 18 y ya tienes tu título de bachiller, pero tu meta es estudiar en la universidad, me cuentan que es bastante difícil porque tienes que estudiar 2 años más de bachillerato en Luxemburgo. Y para poder hacer esos 2 años más, tienes que tener varios niveles de idiomas. Y son nivel B1 en alemán, B2 en francés y también estudiar inglés. Tienes que saber inglés.
Para optar por ir a la universidad tienes que hacer estos 2 años de bachillerato y luego cuando hayas sacado el título de bachillerato en Luxemburgo es que puedes optar por ir a la universidad. Para las personas que no saben todos estos idiomas, obviamente va a ser un proceso largo porque primero tienes que aprender los idiomas, después tienes que estudiar los 2 años que te falten de bachillerato y aquí es que vas a poder obtener el título de bachillerato para poder ingresar a la universidad. En el caso de los niños me dicen que todo es muy rápido, que los protegen mucho, tanto en salud como en escuela y educación. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya servido esta valiosísima información. Si tienen preguntas, si tienen dudas, déjenlas aquí debajo de la descripción del video y con mucho gusto se las estaré respondiendo. Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.